Buenos días. Vamos a hacer hoy la sesión de cómo hacer buen uso del recurso más escaso que tenemos, el tiempo. Permítame antes presentarme. Mi nombre es Manuel Castro Hermida y soy socio director de una empresa que se llama CMG Consultores, que se dedica a la gestión de los plazos de entrega en organizaciones, en las áreas de producción, ingeniería, logística y en servicios. Entonces, llevamos muchos años trabajando en organizaciones para hacer las cosas más rápido. Entonces, vamos a hacerlas hoy y vamos a ceñirnos a las tareas individuales de las personas. Sobre todo tareas individuales que a veces pueden ser tareas de tu trabajo del día a día o parte de proyectos que son en organizaciones. El índice que voy a seguir va a ser una introducción. Vamos a poner unos objetivos muy claritos, sobre todo qué hacer y qué no hacer. Voy a desarrollar la ponencia para ver qué cambios de hábitos, qué cambio de reglas tenemos que llevar a la práctica. Y al final haremos una serie de conclusiones y un libro clave que es en lo que se basa esta metodología. Sin más, vamos a empezar. Como decía, vamos a gestionar el tiempo. ¿Por qué gestionar el tiempo? Ese recurso tan escaso que tenemos. Yo creo que el más escaso. ¿Por qué? Por una serie de síntomas que sufrimos todos. Fíjense. A ver si les suena esto. Suele ser complicado terminar las tareas cuando prometemos. Cuando adquirimos un compromiso muchas veces nos crea cierta ansiedad. Tengo que entregar esto, tengo que terminar esto y me he comprometido para tal fecha. Eso tiene mucha relación a veces con tareas que tienen incertidumbre, porque no suelen salir bien en la primera, sino que unas tareas con incertidumbre de innovación, de desarrollo, una presentación, pues no es hacerla y termino, le voy dando vueltas, voy mejorando. Tengo reciclos que llaman en producción. Además, no trabajamos en la torre de Babel ahí aislados, sino vivimos en organizaciones y sufrimos cambios de prioridades constantes por parte de nuestros jefes, por parte de nuestros colaboradores, por parte de nuestros subordinados. Entonces, el cambio de prioridades hace que sea mucho más complicado por dar un tiempo. Al mismo tiempo, la intensidad del trabajo no es lo mismo cuando la tarea estás empezando que cuando estás muy cerca de la fecha de entrega. La fecha de entrega hace que a veces para cumplir tengan que sacrificar calidad. Otras veces, la presión para entregar, a veces el presupuesto pues no podemos cumplirlo. La tarea nace con tres objetivos: un tiempo, una calidad y a veces un presupuesto, si es una tarea de una organización. A veces para cumplir uno tengo que sacrificar otro. ¿Vale? Estos son síntomas que yo creo que todos hemos padecido, todos hemos visto. ¿Vale? Entonces, ¿qué objetivos podemos ponernos? Algo muy concreto. El objetivo de esta ponencia es ser unas pautas que nos hagan tener un camino para que sea más fácil cómo terminar más tareas en menos tiempo y con más calidad. Que yo creo que están muy relacionadas. El terminarlas antes con hacerlas con más calidad. Y no como mucha gente cree, que dice, para terminarlas antes igual la calidad. No, al contrario, yo creo que hacer las tareas en menos tiempo es directamente proporcional a la calidad. Y le explicaré por qué. Para eso, como decía, hay que tener unas ideas muy prácticas de lo que hacer y unas ideas muy prácticas que para mí es más importante, de lo que no hacer. Yo creo que estrategia en esta vida es qué es lo que nunca debo hacer. Si tienes claro lo que nunca tienes que hacer, será mucho más fácil hacer lo que tienes que hacer. Sin más, vamos a empezar con el desarrollo de la ponencia. Y vamos a poner una cosa muy habitual, que es, imagínense usted que tiene que hacer tres tareas a la vez. La tarea roja, la tarea verde y la tarea azul. ¿Vale? Entonces, las tres tareas las he estimado en 4 días. Pero son estimaciones. Porque cuando hablamos de tiempo estamos hablando de estimaciones de tiempo. Entonces, ¿cómo es la forma normal cuando usted tiene que hacer 3 tareas? Coge la tarea roja, la empieza y la termina, se pasa a la verde, la empieza y la termina, y se pasa a la azul y la empieza y la termina, o a veces sufre el efecto es el siguiente, de querer empezar todo lo antes posible, realiza un poquito de la roja, picotea un poquito de la verde, picotea un poquito del azul, porque igual le preguntaron, oye, ¿cómo va el azul? Pues no he empezado, pues empieza, que necesito saber un poco como tu opinión de la tarea. Y vamos empezando tareas, vamos abriendo, y no vamos terminando tareas, vamos abriendo, vamos trabajando en varias tareas a la vez, hasta que terminamos. El tiempo muerto entre los dos cuadrados es que hay tiempos muertos, porque cuando hemos dejado una tarea, por ejemplo, el día 7-8
y hace 3 días, 4 días que no cogemos esa tarea, pues hay una cierta preparación del trabajo. ¿Cómo lo he dejado? Al final, usted ha caído en la trampa de la multitarea. ¿Qué es la trampa de la multitarea? Pues que la ansiedad por querer terminar todo lo antes posible ha hecho que todo se retrase. Ha abierto las tareas lo antes posible, pero fíjese al final, ¿qué es lo que pasa? Que la tarea roja, en vez de 4 días, tarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 4 pasa a 10. La tarea verde, que serían 4 más 4, 8, pasa a 11. Y la tarea roja la tarea azul, pasa en vez de 12 a 12 más todos los tiempos muertos. O sea, ninguna tarea gana, todas pierden. La calidad no es la misma de hacer una tarea y terminarla, de hacerla de 4 tacadas. La calidad no es la misma, por eso le decía antes que hacerla en menos tiempo tiene una relación directa con la calidad. Y a veces parece que el tiempo perjudica la calidad. Creo que es todo lo contrario. Pero ¿por qué hacemos multitarea? ¿Qué tiene de bueno la multitarea? Porque cuando hacemos, y la práctica mayoría de las personas, la gran mayoría, lo que hace es multitarea, ¿por qué se hace? Pues la multitarea tiene una cosa muy buena, que es que empezamos todo lo antes posible. La tarea verde empieza lo antes posible y la tarea azul empieza lo antes posible. Y parece, la lógica nos dice que cuanto antes empecemos, antes terminamos. Pero eso es cierto para una persona, una tarea. Eso no es cierto para una persona, varias tareas. Y veremos al final de la ponencia que es mucho menos cierto para varias personas, varias tareas. Piense en su caso cuántas tareas tiene empezadas y no tiene terminadas. ¿Cuántas tareas está trabajando a la vez en su ordenador, encima de su mesa? ¿Cuántas tareas ha empezado, ha llegado a un punto y no ha terminado y ha cogido otras? Ese es el número de tareas en las que estamos gestionando a la vez. Piense en su caso cuántas pueden ser. Seguramente que estamos entre 5, 10 o más de 10. No son 2 o 3 tareas. Pero vamos a ver un poco otra vez este fenómeno desde el punto de vista del tiempo. ¿Vale? El tiempo aquí, si cada cuadrado es un día, como decía antes, la tarea roja tarda 10 días, más los tiempos muertos. Pero fíjese, aquí hay 2 tiempos. Hay un tiempo que es el tiempo que dedico a la tarea, que son los 4 cuadrados rojos. Si la he estimado perfectamente, coincide el tiempo dedicado a la tarea con el tiempo planificado. Ahora bien, lo que no coincide es el tiempo que he tardado en completarla. El tiempo que he tardado en completarla no coincide con el tiempo dedicado a la tarea. Desde el punto de vista económico, el tiempo dedicado es el coste de la tarea. El plazo es cuánto la completo y cuándo la entrego. 4 no coincide con 10. Y cuantas más tareas tenga abiertas, el tiempo dedicado a la tarea coincide mucho menos con el plazo de entrega de la tarea. Entonces, si queremos mejorar la gestión del tiempo, lo que tenemos que hacer es acercarlos. Que el tiempo dedicado a la tarea coincida mucho más con lo que tardamos en completarla. Nunca va a coincidir, pero que el gap, que la diferencia sea la menor posible. Esa es una pista. ¿Para eso qué habrá que hacer? Pues habrá que establecer una serie de pautas. Por ejemplo, no podemos empezar todas las tareas lo antes posible. Habrá que decir que no. ¿Empieza esto? No, hasta que termine lo que estoy haciendo. Y no es una palabra que suena mal. Es una palabra que es más políticamente incorrecta, pero para gestionar bien el tiempo de vez en cuando habrá que decir que no. No podemos empezar todas las tareas cuando surjan. Habrá que esperar a terminar, pero para terminar antes la segunda tarea, no para terminarla más tarde, para terminar las 2 antes. Al mismo tiempo, lo que no hacer nos da una pista para lo que hacer. Es decir, ¿qué debemos hacer? Porque yo no me puedo permitir el lujo de trabajar solo en una tarea. Entre trabajar solo en una tarea y trabajar en todas las que vayan surgiendo, hay un inmenso camino. ¿Qué camino hay? Pues hay que tomar una decisión. Hay que establecer el número de tareas máximos que quiero tener abiertas a la vez. Como le decía, si usted tiene 10 tareas abiertas y decir, hasta ahora voy a tener, a partir de ahora voy a trabajar solo en 5, va a reducir el tiempo de esas 5 a la mitad. Es muy importante establecer un número máximo de tareas, de forma que la sexta tendrá que esperar hasta que termine una de ellas. Porque el foco tiene que ser terminar tareas. El foco no debe ser empezar tareas. Para terminar tareas lo que tengo que hacer es trabajar en menos tareas a la vez. Esta decisión es una decisión
que te crea una serie de disciplina, porque tienes que decir que no. Piensen lo que es lo bueno que es terminar tareas. Terminar tareas nos crea una sensación de placidez, de motivación. Y empezar tareas y en todo el día no terminar ninguna nos genera estrés, nos genera ansiedad. Terminar tareas es algo, yo pienso que muy bueno. El ejemplo más común que hacemos para ver la potencia de esta idea es el tráfico. Todos hemos sufrido atascos. ¿Por qué hay atascos? Porque hay muchos coches en la carretera a la vez. ¿Qué tenemos que hacer para reducir el atasco? Que haya menos coches en la carretera a la vez. Bueno, pues un coche es una tarea. Si queremos que nuestro trabajo no se atasque, tenemos que reducir el tráfico, que es lo mismo que reducir el número de tareas que tenemos abiertas a la vez. Esta idea, si le da a la práctica, va a mejorar su calidad de vida de forma importante. Además, esto no es lo único que hacer. Tengo que cambiar una serie de hábitos, una serie de síndromes que tenemos los humanos. Uno es el síndrome del estudiante y otro es la ley de Parkinson. ¿Qué es el síndrome del estudiante? Pues recuerde cuando era estudiante de secundaria y venía un profesor y decía, mañana examen. Seguramente se negociaba durante toda la clase, se perdía la clase y quedaba el examen para la semana siguiente. La pregunta es, ¿cuántos alumnos empezaban a estudiar ese día? Algunos, quizás, el 10%, 5%, el 20%, pero el 80% de los alumnos, ¿qué hacían? ¿Dejaban la tarea para cuándo? Dejaban la tarea para cerca del día 20, del día del examen. ¿Y empezabas a estudiar cuándo? Pues un día antes, 2 días antes, con toda la intensidad. ¿Qué hacemos? El síndrome del que es dejamos las cosas y ponemos a trabajar en ella con toda intensidad cuando estamos muy cerca de la fecha de entrega. El problema es que los problemas en las tareas aparecen cuando trabajas en ellas. Los problemas no aparecen cuando no trabajas en ellas. Si tú estabas estudiando el día anterior y había una tormenta y se va la luz, te quedas sin luz ese día. No te quedas sin luz el día anterior. Me pongo siempre el mismo ejemplo. La impresora se queda sin tinta cuando vas a imprimir. Si vas a imprimir a las 12 del mediodía, es fácilmente recuperable. Te vas a la tienda y compras más tinta. Si te quedas sin tinta a las 12 de la noche, pues es más difícil de solucionar. Porque Murphy ataca cuando estamos trabajando. No ataca cuando no estás trabajando. Síndrome del estudiante lo que hace es que las tareas terminan en la fecha que has prometido o más tarde, nunca antes. Hay otro síndrome, y es el síndrome de la ley de Parkinson. ¿Qué es la ley de Parkinson? Pues la ley de Parkinson es una cosa muy habitual, que es la intensidad con la que hacemos una tarea se va regulando en función de la fecha de entrega. Si tienes 5 días para hacer una tarea y el día 2 vas bien, muchas veces el tercer, cuarto y quinto día te regulas y terminas la tarea el quinto día. Los humanos nos vamos regulando en función de la fecha de entrega. La intensidad no es la misma. Tienes que hacer la tarea para mañana que si tienes 5 días y va todo bien. El alcance se modifica en función del tiempo que tengamos. A veces también, para terminar la tarea, bajamos especificaciones. Pero lo que hace básicamente la ley de Parkinson y el síndrome del estudiante, ¿qué es? Pues ambos hábitos lo que hacen es que la tarea tarda lo que hemos establecido o más, pero nunca menos. Entonces, si aplicamos estas ideas, que es intentar reducir, eliminar, creo que es imposible, y fijar un número de tareas máximo, que parece una idea sencilla, ¿qué hacer con el día a día, dirá usted? Porque yo durante muchos días tengo urgencias, me atacan por todos lados. Pues pienso que la mejor forma de gestionar las urgencias en el día a día es dejar un tiempo, una porción a primera hora de la mañana y una porción del día a última hora de la tarde, para trabajar con los colaboradores y urgencias que vayan surgiendo en el día a día. Por ejemplo, podemos decir de 9 a 10 me pueden interrumpir, de 4 a 5 me pueden interrumpir. En el resto del día no estoy disponible, tengo que trabajar. Esa medida lo que estamos haciendo es planificar una multitarea. De 9 a 10 voy a hacer multitarea, de 4 a 5 voy a hacer multitarea, pero es multitarea buena. ¿Por qué es multitarea buena? Es multitarea buena porque ayuda a alguien y no perjudica a otros.
y está planificada, ¿vale? Entonces, de esta forma, si reservo unas franjas horarias para atender urgencias, la gente sabe si hay una tarea a las 12 del mediodía, una urgencia, a las 4 puede estar disponible. Muchas tareas pueden esperar de 12 a 4. Si alguna es súper importante, pues igual tendré que hacer multitarea mala, pero el 90% de las tareas pueden esperar de 12 a 4 de la tarde. Pero esto, lo que estamos viendo aquí, puede ser mucho más grave, como decía antes, si nuestra tarea pertenece a un proyecto. Porque si nuestra tarea pertenece a un proyecto, cuando nosotros terminamos la tarea, otros van a empezar. Y si no la entregamos, alguien no podrá empezar. Y a veces no participo en un proyecto, sino que participo en varios, y tengo presión para terminar varias tareas, y quiero cumplir con todo el mundo. Entonces vamos al siguiente ejemplo, ya no de una tarea. Imaginemos que usted tiene que hacer la tarea azul, que hemos estimado en 6 días. Después alguien va a hacer la tarea roja, otra persona de la organización, y alguien va a hacer la tarea verde, otra persona de la organización. Con lo cual, la suma del proyecto teóricamente son 20 días. Pero resulta que usted tiene 3 proyectos, y vamos a hacer el supuesto que son iguales, más sencillo. ¿Vale? Entonces, si usted hace multitarea y empieza con las 3 a la vez, tiene la posibilidad de que las tareas de 6 tarden el triple, porque va haciéndolas de una tacada. Si el siguiente recurso, el rojo, hace multitarea también, las tareas de 10 días tardarán 30 días. Y las tareas verdes, las de 4 días, tardarán 12 días. De forma que el proyecto de 20 días ha pasado en 60. Sí, pero en 60 días ha entregado los 3. Han tardado en 60 días en hacer los 3 proyectos. Si utilizáramos la metodología que hemos visto antes y reduciendo la multitarea a 1, cosa que es francamente difícil, lo que haríamos que es coger una tarea y reducirla y terminarla. Entregamos. El primer proyecto tardaría 20 días. El objetivo del azul tiene que ser que el rojo nunca espere por él. Con lo cual, empezar antes, aquí, no va a dar ninguna ganancia, porque va a estar esperando por el rojo, que es el más lento, porque son 10 días de trabajo. Y después la siguiente. La diferencia es que aquí termino el primero en 20 días, este quizás en 30 días y este en 40 días. He ganado 20 días más para hacer un cuarto proyecto y un quinto proyecto. He tenido mucha más calidad, porque he trabajado de una forma mucho más organizada. Y he tenido tiempo libre. ¿Y este tiempo libre lo he tenido para qué? Para preparar las tareas. En gestión del tiempo hay un tiempo de ejecución, pero muchas veces cuando empezamos a trabajar algo no hemos preparado la tarea y tenemos que hacer muchos reprocesos porque no estaba bien preparada. Otra idea muy buena es preparar el trabajo, utilizar estos tiempos para preparar el trabajo. Y cuando empecemos tengamos todo lo que necesitamos para poder empezar y terminar. Si cambiamos hábitos, los resultados en las organizaciones pueden ser espectaculares. Piense lo siguiente, en un proyecto básicamente el 50% es tiempo de esfuerzo y el 50% son esperas. Esperas porque el recurso espera por el trabajo o el trabajo espera por el recurso. Si reducimos la multitarea a la mitad, podemos reducir las esperas a la mitad y eso es un 25% del plazo del proyecto. Esto son muchas organizaciones que lo están consiguiendo hoy en día. Si reducimos las esperas a la mitad, ¿qué pasa por reducir la multitarea a la mitad? Si tenía 10 tareas a tener 5, si tenía 6 tareas abiertas a tener 3, reducir la multitarea a la mitad hace a veces que las organizaciones puedan hacer un 25% más de proyectos. Solo con eso. El resultado es espectacular. ¿Vale? Para terminar, resumiendo lo que hemos dicho, nuestro foco tiene que ser terminar tareas. No tiene que ser empezar tareas. Hay que fijar un número máximo de tareas abiertas, planificar cuántas tareas puede tener abiertas a la vez. Las otras tendrán que esperar. Dejar una franja en el día para atender urgencias a primera hora de la mañana y otra franja a última hora de la tarde. Hay que cambiar ciertos hábitos, el síndrome del estudiante, la ley de Parkinson, pero que hay que tener una cultura de que prime lo que has conseguido y no prime lo que has hecho. Piense cuando alguien le pregunta cómo va a un colaborador, ¿cómo va esta tarea? Nos empieza a contar todo lo que ha hecho. Pero ¿cuánto falta por terminar? Lo único importante no es lo que has hecho, es lo que falta por terminar. Eso es lo importante. Y para eso hay que eliminar una cultura de la justificación. Es que me ha pasado esto, es que me han llamado para esto, es que... Y tenemos que implantar una cultura de logro. Son mundos y culturas totalmente diferentes. Y no tiene nada que ver la una con la otra. ¿Vale?
Desde el punto de vista de bibliografía, pues estas ideas están reflejadas en un libro que se titula Cadena Crítica, que es de Eli Goldratt, y que edita en España Díaz de Santos. Pues muchas gracias por su tiempo, y si tienen alguna duda me pueden contactar conmigo en el teléfono, en el email mcastro@cmgconsultores.com. Muchas gracias.